Alguno pensará que estoy loco, pero sí, hubo duelos interesantes en este Gran Premio de Japón, en concreto 3 porque algún adelantamiento más hubo, pero con DRS o simplemente apurando un poco la frenada del interior, sin mucha más historia. Entonces nos vamos a centrar en esos 3 duelos y como siempre lo vamos a hacer aquí con la tablet para ir explicando mejor cada uno de esos duelos. Entonces, empezando por el primero de lo que quiero hablar es el de Alonso con Gasly, además en la primera vuelta, muy interesante y de hecho el duelo empieza en las curvas anteriores. Pensad que esto es la curva número 13, esto es la curva número 14, que sabéis que lo normal es ir redondeando, te abres por aquí, te vas cerrando para la 14 y demás, ¿vale? Más o menos, porque realmente esto ya es todo la 14 aproximadamente, pero lo importante, aquí Alonso va en paralelo con Gasly, va Alonso por el interior, Gasly por el exterior, y hay algo que no es muy común en esta Fórmula 1 actual, y es dejarse bastante espacio. Mirad cómo hay espacio de sobra a la salida de esta curva número 14 y lo sigue habiendo después. Deja un coche de margen, vemos ahí a Gasly subido un poquito por el piano, pero con mucho respeto entre ambos pilotos. Salen en paralelo de aquella curva, que ahí está la curva número 14, todas estas rectas a fondo, y aquí se llegan a poner en paralelo. De hecho, tan en paralelo se llegan a poner que Gasly le va recortando metros. Aquí veis que la rueda delantera de Gasly ya está con la trasera de Alonso y además Gasly empezó un poquito más atrás. Por lo tanto, ahí le iba recortando metros, pero justo a continuación tenemos la curva 130R, la famosa que se puede hacer a fondo, con esto Fórmula 1 sobrado, pero sí que es verdad que si vas por fuera y además con el espacio justo es prácticamente imposible. Y ahí es donde creo que estuvo el mérito de Alonso, en apurar y quedarse quieto en ese momento, no forzar más a Gasly porque entonces no cabía y hubiesen tenido un accidente seguro porque Gasly hubiese tenido que pisar la hierba para esquivarlo y ahí puede pasar cualquier cosa, pero tampoco se amedrentó, digamos que tampoco tuvo miedo y no se fue hacia el interior dejando más espacio a Gasly, sino que le dejó el espacio justo y ahí es cuando Gasly levanta y deja que Alonso pase. Hay algunos que piensan que menuda obra maestra de Alonso otra vez porque adelanta o se queda por delante la 130R, pero realmente no es ni siquiera la 130R. Fijaos que esto es el tramo recta y la 130R está ahí. Yo creo que lo hace bien Gasly porque ya más no puedes hacer. Ir por fuera la 130R significa que te vas a ir por fuera y tampoco vas a poder adelantar, por lo tanto tampoco tenía mucho sentido. Yo creo que lo que intenta es quedarse aquí, intentar a partir de ahí coger el rebufo y luego en todo caso apurar la frenada de la siguiente curva, que es la última chicana y lenta. Entonces no creo que lo haga mal Gasly. Tampoco, por supuesto, creo que lo haga mal Alonso, pero sí que quizá el foco de la buena acción de Alonso en este caso está incluso un poquito más atrás, no tanto en la propia 130R. Pero debo decir que Gasly esta temporada, aunque no le estén saliendo las cosas porque aún sigue sin puntuar, Alpine no tiene ningún punto, lo está haciendo bastante bien para lo que es el coche, incluyendo estas peleas en pista. Luego tenemos el caso de Carlos Sainz contra Hülkenberg, que Hülkenberg le pasó en la salida, pero en esa primera vuelta también fue capaz Carlos de adelantar. Bueno, no sé si fue en la primera, segunda vuelta más o menos, pero ahí estaba Hülkenberg un poco por delante. Este es Hülkenberg que lo tenemos aquí y Carlos, como veis, está por detrás. Esto es la salida de la curva 9. Esto es la curva número 10 y luego viene la horquilla de la curva número 11. Una horquilla que además se toma bastante abierto, hay que ir redondeando, que por supuesto lo explicamos aquí en el vídeo en el que analizamos cada curva de Suzuka. Y ahí está. Esta curva, por resumirlo ahora, normalmente estás aquí a mitad de pista, la vas atacando tarde, pero justo en la mitad ya vas pisando un poquito el freno, vas perdiendo velocidad y luego ya en línea recta haces la frenada más fuerte y redondeas la curva que se hace a la izquierda. ¿Qué es lo que hace Carlos? Cuenta con que Hülkenberg va a ir haciendo la trazada normal y él lo que hace es atacar pronto esta curva porque, aunque veis que el volante está girado hacia allá, lógicamente el coche no viene hacia aquí, sino que la ha atacado antes para buscar que en la salida de esto que sería la curva 10 se va a ir abriendo, de tal forma que Hülkenberg hace la trazada normal, viene hacia afuera y él hace al revés. Ataca pronto esta 10 que es hacia la derecha para irse un poquito más largo, dejando fluir el coche. Fijaos aquí, no está para nada abierto. En esta curva pues tiene que estar lo más abierto posible para redondear la siguiente, entrar abierto. Pero Carlos va dejando fluir el coche hacia el interior y apura mucho la frenada. La apura además bastante porque aquí vemos a un par de coches que nos sirven como referencia de cómo se suele trazar esta curva, que es redondeándola mucho, empezando muy abierto y redondeándola por fuera. Ahí se deja siempre una puerta abierta que Carlos la aprovecha. Yo entiendo que Hülkenberg tampoco fuese demasiado agresivo, pero que quizá ni siquiera esperaba que Carlos se fuese a tirar ahí porque estaba bastante lejos. Entonces ahí es donde lo aprovecha Carlos con mucho giro, apura mucho la frenada. Fijaos en este frame como tenemos aquí el piano interior, la trazada normal es ir muy abierto, pero él está en el interior con muchísimo giro de volante.
Veis aquí, sobre todo la rueda exterior, cómo se va girando, pero eso no hace que se vaya largo, ni bloquee, ni mucho menos. De hecho, la salida va bastante sobrado. Veis que aquí ya apenas tiene giro y va dejando fluir el coche poco a poco hasta la salida y hace el adelantamiento. No es un adelantamiento espectacular de estos de las primeras posiciones por una victoria, ni mucho menos, pero sí que creo que es interesante destacarlo, sobre todo en una carrera que tampoco tuvo mucho más. De todas formas, si queréis aprender todas estas técnicas de pilotaje, tanto las básicas, que es más o menos lo que estamos viendo aquí, con mucho más avanzadas de analizar telemetría, absolutamente todo lo tenéis en Level Up Academy, o sea que echarle un vistazo rápidamente, que por un precio increíble, que además es una mensualidad, y mientras paguéis un mes podéis ver todo el contenido que hay. Y si no sabéis qué contenido es, pues son más de 50 cursos, más de 30 masterclasses, tenéis certificados, tenéis descargas, tenéis soporte para dudas, tenéis setup de Sim Racing acompañado siempre de un vídeo explicándose ese setup, o sea que son como pequeñas clases muy cortitas. Tenéis además una herramienta para la compra de contenido en iRacing para que ahorréis muchísimo y enfoquéis siempre vuestras compras. Tenéis una herramienta de setup que si tenéis cualquier problema de, oye, me subir al coche entrando en curva y demás, rellenáis un formulario de 3 cuestiones, no tiene más, y os da una respuesta de qué es lo que deberéis hacer. O sea que, de verdad, todo lo que os imaginéis de automovilismo para aprender, lo tenéis ahí a un precio, como digo, increíblemente bajo. Así que echad un buen vistazo y aprovechadlo bien. Y volviendo ya a nuestro vídeo de hoy, que ya solamente nos queda uno de estos adelantamientos, que realmente no llegó a ser un adelantamiento, sino más bien un duelo ahí, que por lo menos nos dio un poquito de acción, es entre Norris y Verstappen. Aquí tenemos la salida del pit lane. Ya tienen los dos esa velocidad crucero, digamos. Veis que Norris está un poquito por detrás de Verstappen y aquí es justo ya cuando se ponen en paralelo lo más cerquita posible. Aquí está la línea en la que se tiene que quitar el limitador, bueno, o que se puede quitar el limitador, si no lo quieres quitar tú verás, pero como veis Verstappen está bastante por delante. Norris tiene ligeramente por delante su rueda delantera de la trasera de Verstappen. Y hay algo que me sorprende y es que en la salida del pit lane, o sea, justo cuando tenemos esa línea en la que ya puedes quitar el limitador, Norris le recorta bastante a Verstappen, o sea que esa salida la hace mejor todavía, tanto que se pone casi en paralelo. Y cuando Norris dice por la radio, estábamos en paralelo y me ha empujado fuera. Hombre, sí, en paralelo estabais, pero Verstappen tiene derecho a hacer lo que hace, porque además en esta Fórmula 1 actual el que va por delante sí que puede forzar un poco al otro piloto. Nos guste más o menos esa normativa, pero es así. Entonces, ahí Norris lógicamente se va hacia el césped y es cuando tenemos esa salida de pista de Norris. Pero hay una cuestión muy interesante y es esto que tenemos aquí. Fijaos que esta es la línea en la que ya se puede desactivar la velocidad limitada del pit stop. Y aquí tenemos a Verstappen mirando hacia adelante, que además esta especie de flecha que tenemos aquí en su casco nos da la pista. Y es que cuando van un poquito ya después de la línea del pit lane, fijaos a dónde mira Verstappen, claramente al espejo retrovisor. Y fijaos cómo está el volante, muy ligeramente girado hacia la derecha y con relativo espacio también hacia la derecha. Pero justo después el volante ya está bastante más girado y Verstappen va apurando esa línea exterior, lo que consigue al final de pegarse mucho a este lado exterior y deja sin hueco a Norris. Ojo, eso es 100% legal, o sea, no hay ningún problema, pero sí que es cierto que Verstappen no va totalmente recto y deja a Norris sin hueco, sino que le aprieta un poquito, porque además se ve claramente en esta secuencia cómo mira los retrovisores y ya mira hacia adelante girando un poquito más el volante para cerrarle la trazada. Y esto también lo podemos ver desde la cámara de Norris. Le va cerrando hasta que ahí ni mucho menos cabe un coche. De hecho, si ponemos esta cámara, os fijáis que en la línea blanca exterior hace una curva hacia la izquierda. Por lo tanto, si tú sigues recto, lo que haría sería apurar el piloto que va por tu derecha. Pues no solo eso, sino que Verstappen hace un pequeño giro hacia la derecha para terminar de apretarle. Insisto, es lo que tienes que hacer si quieres ganar una carrera, porque además es totalmente legal. Así que interesante la maniobra de ambos pilotos. Norris después de la carrera dijo que entendía la maniobra. Lógicamente en ese momento lo que tienes que hacer es quejarte por si cuela, pero era 100% legal. Y ahí Verstappen se defendió muy bien de quizá la única oportunidad que tuvo Lando Norris en la carrera. Así que sí, un vídeo muy cortito, no tuvo mucho más la carrera, pero al menos espero que os haya resultado interesante. No olvidéis pasaros por Level Up Academy, los que queréis aprender mucho más sobre automovilismo real o virtual, y nos vemos muy prontito otra vez con una nueva previa, esta vez al Gran Premio de Bahrein.